A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Bienvenidos a la tercera temporada de Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos el día de hoy con Jerónimo Uribe, psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hola, Jero, ¿cómo vas? Muy buenas tardes para todos. Hola, Joseph, todo muy bien. Me alegra muchísimo, Jero, gracias por atender la invitación y por estar presente aquí el día de hoy. No, agradecido de estar acá. Bueno, y para las personas que nos están escuchando, el día de hoy vamos a hablar de un artículo investigativo del cual Jerónimo hizo parte, que se llama Esquizofrenia sin estigmas. Y precisamente de ese artículo, Jero, quiero citar una parte específica, directa de tu artículo. Abro comillas, dice: la esquizofrenia es una patología clínica de gran significancia según la Organización Mundial de la Salud, cuya incidencia es de cerca de 24 millones de personas alrededor del globo, es decir, del mundo, lo que indicaría que de cada 300 personas en el mundo, al menos una padece la afección, que esto claramente es un número importante. La sintomatología afecta a nivel biopsicosocial, dificultándole al sujeto desarrollar óptimamente funciones cognitivas y actividades cotidianas. Cierro comillas, Jero. Este artículo investigativo va muy de la mano precisamente con el Día Mundial o el Día Internacional de la Esquizofrenia, que se celebró hace poco, precisamente el 16 de agosto de cada año. E incluso hay algunos estudios que han venido de alguna forma demostrando que puede haber cierta predisposición genética en algunas personas a poder desarrollar esta enfermedad como sería la esquizofrenia, con esa sintomatología tan compleja que incluso aquí en este podcast ya hemos mencionado y referido en un par de ocasiones previamente. Pero entonces, Jero, esto nos lleva a un par de preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo llegaste tú y tu grupo de investigación a este tema? Bueno, inicialmente iniciamos con una temática de investigación que era saber cómo la etiología de esta patología. Es decir, ¿de dónde viene? Ajá. ¿Cuál es el origen de ella? Sí. Entonces, cuando empezamos a investigar eso, nos dimos cuenta que había una problemática que desde la psicología era muy fuerte, y era esta temática del estigma. ¿Por qué? Porque el estigma se produce en demasiados campos y hay demasiados tipos que ahorita creo que profundizaremos un poco más. Entonces, cuando empezamos a analizar todas las repercusiones que tiene la esquizofrenia, tanto en sus síntomas positivos como negativos, y lo que genera no solamente tener la patología como tal, sino lo que piensan las personas, que en muchas ocasiones es errado, nos lleva a decir, bueno, miremos cuál es la percepción que tienen las personas acerca de esta temática. Y démosles a través de esta investigación una visualización a las personas que padecen esquizofrenia y sus familias de que no son como la gente cree en muchas ocasiones que son. Ok, o sea que la investigación está más enfocada en la percepción alrededor de la enfermedad y no tanto en la enfermedad per se. Ajá, es enfocada en las actitudes que tienen las personas hacia la esquizofrenia. Muy bien, Jero, y entonces, a ver, esto suscita otra pregunta también, es: ¿cómo consideran ustedes que se hacen evidentes estos estigmas en el día a día frente a una persona que pueda padecer esquizofrenia? Es decir, ¿cómo los notamos? Y no sé si hay alguna relación entre el estigma y la aparición de la misma enfermedad. En la aparición de la misma enfermedad y el estigma no, porque como sabemos, pues se desconoce el origen de la patología, pero hay factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en esto. Ya. Las teorías más fuertes, conocemos la dopaminérgica, la serotonina y diferentes elementos químicos que pueden hacer aparición de algunos síntomas. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que el estigma se empieza a producir en muchas ocasiones por el desconocimiento, por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, por falta de elementos de prevención, por falta de herramientas donde yo pueda aprender de datos que sean fiables, de fuentes fiables, porque en muchas ocasiones nos guiamos de documentación o datos que no son así, y eso es preocupante. Perfecto, y precisamente cuando mencionamos esa dimensión biopsicosocial del ser humano, y el estigma entra dentro de esta categoría de lo social, y ya como lo acabas de mencionar, no hay una referencia que diga que el estigma puede llegar a que aparezca con más rapidez la misma enfermedad, pero de alguna forma se considera que el estigma puede profundizar la sintomatología o empeorarla. Eso sí, ajá.
no tiene que ver con el origen de la patología como tal, pero sí puede empeorar la sintomatología, en especial cuando hablamos de esos síntomas negativos. ¿Qué quiere decir eso? El aislamiento, la falta de actividad, la falta de socialización. Esto sí empieza a incrementar gracias al estigma. Por eso vemos que en muchas ocasiones se escucha que hay una gran problemática, por ejemplo, con la depresión. Ahora hablando de la prevención del suicidio, que creo que es muy coherente con el caso. Pero en la esquizofrenia, el suicidio es una de las temáticas que más se aborda. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia tiene síntomas positivos que pueden llevar a ese acto, negativos que también generan eso, y sumado a eso la estigmatización tanto a nivel individual como institucional. Y no sé si podríamos contarle a las personas que nos estén escuchando, ya aclaraste lo que son la sintomatología negativa. ¿Cuál podría ser un ejemplo de sintomatología positiva? Bueno, en los síntomas positivos encontramos 3 fundamentales. Encontramos los delirios, que son ¿qué? Ideas por fuera de lo normal. Esas ideas por fuera de lo normal que son no se acogen a la realidad y son pensamientos que ocurren cuando el sujeto piensa, por ejemplo, que es mandado por Dios a una tarea especial. O que lo están persiguiendo. Muy son famoso. ideas. Ajá, son ideas Bien. que carecen de sentido de realidad. ¿Sí? Esa es la primera. Esa es la primera. ¿Cuáles son las alucinaciones? Las alucinaciones ocurren cuando hay percepciones a través de los órganos de los sentidos, pero no existe un objeto, lo cual yo percibo. Me explico. Una de las alucinaciones más famosas son las auditivas. Es decir, escuchar cosas que no están. Escuchar voces y situaciones que no existen. ¿Qué refieren las personas que padecen esta patología? Que en ocasiones estas voces pueden ser voces indistintas, como gente hablando dentro de su cabeza un montón de cosas que no comprenden, o mensajes que les va dando. Por ejemplo, escuché el relato de alguien que padecía esto y decía, parece una voz en off contándome lo que hago. Entonces, Juan va a caminar, Juan va a dormir, Juan va a hacer tal cosa. Pareció una voz en off, por ejemplo, decía él. Entonces, esas son las alucinaciones auditivas, por ejemplo. Y con los demás sentidos, igual visual. Y con los demás sentidos, sí, Claro. hay visuales, hay del tacto, kinestésicas, sí, del tacto, de todos estos tipos de alucinaciones. Lo que hacen es hacer que las personas sientan cosas que en realidad no existen. Y esa sería la segunda. ¿Y cuál es la tercera de sintomatología positiva? Es el comportamiento desorganizado. ¿Cuál es este comportamiento desorganizado? Es aquel comportamiento que no se adapta a las situaciones en las que el sujeto está. Ya. ¿Sí? No es comprensible y se torna como exagerado, un comportamiento que es exagerado. O sea, no comprendo por qué si estamos, no sé, todos sentados, callados aquí, porque este sujeto actúa de la manera que actúa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo especial acá? Es mirar que todos estos síntomas son muy relevantes porque son muy evidentes. Los síntomas positivos son muy evidentes y por lo general es lo que nos lleva a ese diagnóstico de esquizofrenia. Sin embargo, no podemos dejar pasar los síntomas negativos, Claro. que pueden ser fácilmente confundidos. ¿En qué sentido? Es en que sencillamente pueden ser confundidos con la depresión, por ejemplo. Por lo que tú dijiste, se aísla. Ajá, de se alguna forma aísla, se deja de aparta, tener ganas sí. de hacer cosas, deja de socializar. De sentir placer en algunos aspectos. De sentir placer sí. para muchas cosas, ¿cierto? Entonces ahí es donde también puede que una persona comience inicios de esquizofrenia con ese tipo de sintomatología negativa. Y posiblemente ahí nos equivoquemos en tratamientos, por ejemplo, de depresión, cuando empiece empezar a mostrar ya síntomas más positivos. Claro, y que para llegar a estos diagnósticos, para que las personas no se alarmen y no se preocupen, siempre se debe hacer de la mano con un médico psiquiatra, Claro. que es quien estaría autorizado para hacerlo, y el psicólogo haría un seguimiento a raíz de este diagnóstico. Claro que sí. Y Jero, entonces, ustedes particularmente, ¿con qué población trabajaron en su investigación? ¿Cierto? ¿Cuántas personas fueron? ¿Y qué instrumentos utilizaron para llegar a las conclusiones que llegaron? Sí, bueno, la población fue los estudiantes. Pero ¿Cuántos tomamos en específico 2 poblaciones de estudiantes. Okay. De estudiantes de ingeniería y de medicina. De aquí de la Universidad Cooperativa. De acá de la Universidad sede Cooperativa, sede de Medellín, con 60 pertenecientes a uno y 60 pertenecientes a otro, equitativamente. Ya. Sin indiferente pues el semestre en el que estudian. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque nos parecía que eran 2 carreras que posiblemente nos mostraran datos acerca de
las diferencias en las formaciones, porque mira que son formaciones, digamos, completamente distintas, Sí, pero ¿cuál era la percepción que tenían ellos de una patología tan complicada como esta? claro. Entonces esa fue la población. Claro, y ustedes de alguna manera quisieron tomar dos poblaciones diferentes para que se pudiera demostrar que indiferente de lo que estuvieran estudiando y de la base epistemológica de su estudio, la percepción social podría de alguna forma variar o no, ¿cierto? Indistintamente de eso. Queríamos descubrir si la percepción variaba, si la percepción era negativa, si era más positiva, no, investigar acerca de eso. ¿Y qué instrumentos usaron para poderlo medir? Utilizamos la prueba CAM, que es una prueba que mide pues las actitudes hacia la enfermedad mental de las comunidades. ¿Por qué resalto enfermedad mental? Que puede ser un término impreciso, porque así lo decía el instrumento, ¿ok? Entonces, este instrumento lo adaptamos a la esquizofrenia. Él de por sí no estaba pues hacia la esquizofrenia, sino que fue adaptado esos ítems. Allí se hizo la evaluación a través de hojas. Íbamos con cada persona, le pedíamos un espacio para que en un salón tranquilo nos resolviera la prueba. ¿Por qué lo quisimos hacer así? Porque pensábamos, y asesorados de nuestro docente, que de pronto hacerlo por un formulario, de pronto no le prestan tanta atención a tan importante investigación. Claro. Entonces lo hicimos y ahí descubrimos pues ¿Y qué descubrieron, Jero? Esa sería la diferentes siguiente cosas. pregunta. A ver, cuéntanos un poco esas conclusiones principales del estudio. ¿Cuál es la percepción que tiene la población estudiantil de esta enfermedad? Yo creo que los resultados nos sorprendían. Como yo lo menciono, yo creo que la investigación tiene algo bonito. Y es que uno nunca puede pensar que ya tiene el resultado antes de investigar. Esa es la magia de la investigación. Entonces, como resultados encontramos que no había mucho estigma. Los niveles de estigma, la verdad, fueron muy bajos. Y nos sorprendió, pero también en los resultados pudimos como analizar y con otras investigaciones mirar que una de las principales herramientas que reducían el estigma en otras investigaciones era, por ejemplo, los programas de psicoeducación, los programas de, por ejemplo, de prevención del estigma en docentes que tenían idea de la temática y le comentaban a los otros, así como diferentes eventos que se hacían dentro de facultades y dentro de diferentes estamentos de la universidad. Entonces eso lo vimos en otras investigaciones y nos pusimos a analizar en nuestra universidad eso cómo pasaba. Y nos dimos cuenta que habían elementos similares que compartían con eso. Entonces pudimos más o menos observar que ese comportamiento podría darse debido a ese tipo de situaciones que favorecen a la reducción del estigma. Ok, o sea que ustedes encontraron que podía haber presencia de cierto estigma en la población universitaria frente a la enfermedad, pero que gracias a ciertos programas y a ciertos eventos el estigma efectivamente se reduce. Es decir, cuando hay educación frente a un tema, el estigma baja. Y es baja, el estigma baja. Y no solamente lo descubrimos nosotros, muchas investigaciones lo han descubierto. Y lo han descubierto no solamente aquí en Colombia, lo han descubierto en Asia, lo han descubierto en Oceanía, en Europa, en África. En millones de personas se han analizado. Por ejemplo, hay investigaciones que hacen un primer ejercicio, hacen su evaluación, un pretest, ¿sí? Hacen un ejercicio de psicoeducación con respecto al estigma y en el post-test arroja que los niveles estigmatizantes rebajan. Bajan, es decir, cuando se conoce la situación, el estigma baja. Sí. Porque lo que más genera estigma, a raíz de lo que ustedes concluyeron, es el desconocimiento. Desconocimiento. Ajá. Perfecto. Y Benjero, además de esta conclusión tan importante y tan fundamental que nos estás contando, ¿qué más podrías decir tú que se sabía antes de realizar esta investigación y que se sabe ahora después de haber realizado esta investigación? Yo creo que con respecto, digamos, a la fuerte de la ciencia como tal, otorgamos, por ejemplo, al municipio de Medellín, porque hay muy pocas investigaciones sobre el estigma a nivel, y más específicas de la esquizofrenia a nivel nacional. Encontrábamos 2, 3 investigaciones. Muy pocas. Sí, o sea, eran pocas, pues, fuertes. O sea, decirte que tuvieran todas las garantías científicas para, investigativas, claro. Eso, para decir que eran válidas, eran pocas investigaciones. Entonces, creo que este ejercicio le aportó a ese elemento científico, es una nueva mirada acerca de poblaciones que no se habían visto,
poblaciones que de pronto habían olvidado, mirar esto en los estudiantes que va y viene son los que en un futuro podrían atender personas con esquizofrenia. Que cabe la aclaración, no solamente una persona con esquizofrenia, eso sería ser estigmatizante, va a estar con médicos, psicólogos, psiquiatras. Va a estar en todos los sentidos de la sociedad civil. Claro, en todos los núcleos, en todos los Claro, círculos. porque comparte, puede gobernar, puede hacer trabajos. Entonces, si tenemos una carga estigmatizante, en todas nuestras carreras estamos teniendo un error en ese sentido. Y si pensamos que únicamente está en los médicos, psicólogos y psiquiatras, también tenemos un error. Entonces, hace parte de la formación anti-estigma. Espectacular. Y Jero, cuéntanos finalmente dónde podríamos encontrar esta investigación para poderla leer más a fondo. Esta investigación se encuentra alojada en el repositorio institucional. Allá lo podrán encontrar. Lo buscan como esquizofrenia sin estigmas. Así tal cual. Es, ese es el nombre, sí. es más, hasta en Google. Claro, creo ponen así, que- esquizofrenia sin estigmas, UCC, Jerónimo Uribe. Eso. Y aparece. Y aparece junto con otros compañeros, porque eso sí quiero hacer. Claro. Claro que lo hice con un gran grupo de trabajo que entre todos buscamos los datos, miramos las pruebas, analizamos y pudimos lograr, creo que, nuestro objetivo. Y creo que fue una investigación que puede tener un muy buen alcance. Jero, gracias por compartirnos esa conclusión tan poderosa y que yo creo que es bastante útil para las personas que nos están escuchando en este momento. Eso espero que sí. Espero como mensaje de esta investigación, más allá de eso, es que la salud mental hoy en día es un tema que hay que ponerle cuidado. Y la salud mental no es sinónimo de enfermedad mental ni trastorno mental. Y que la esquizofrenia no es sinónimo de locura. La esquizofrenia es sinónimo de seres humanos que debemos atender. Y seres humanos que tienen capacidades. Entonces creo que ese es el mensaje finalmente de esta investigación y de este episodio, creo yo. Es dejarle claro a las personas que eliminar el estigma es ayudar a que los procesos de salud, los modelos preventivos, los modelos asistenciales, las leyes, porque el estigma acarrea todo eso. Entonces, que todo eso se forme, que todo eso tenga más prevalencia y que cada vez nuestros dirigentes y profesionales tengan en cuenta a las personas con trastornos mentales y con diferentes circunstancias para mejorar nuestros sistemas de salud. Genial, Jero, muchísimas gracias por tu participación. A ustedes por la invitación, espero sirva mucho. Claro que sí, y muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 3, temporada 3. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.